Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Do Better Talks. Hoy tenemos el placer de estar acompañados por Joaquín Duato, con quien vamos a tener una breve conversación. Como saben, Joaquín Duato es el Chairman y CEO de Johnson & Johnson. Joaquín, buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días y gracias por tenerme en estas talks. Es fantástico contar contigo como Chairman y CEO de Johnson & Johnson, pero sin duda también como antiguo alumno de SADE. Y en ese sentido, quería preguntarte por tu trayectoria y tu carrera en Johnson & Johnson. Llevas más de 30 años trabajando en la compañía, has ocupado más de 12 roles diferentes. No es una carrera convencional y has conseguido llegar hasta la posición de Chairman y CEO. ¿Qué te atrajo a Johnson & Johnson y qué ha hecho que hayas tenido una carrera tan larga en la compañía? Gracias. A mí me encanta trabajar en Johnson & Johnson y siempre me he sentido bien trabajando en Johnson & Johnson. Empecé a trabajar en Johnson & Johnson hace 35 años. ¿Y qué fueron las cosas que me atrajeron? Lo primero es trabajar en el área de la salud. A mí siempre me había gustado el área de la salud. Mi madre es enfermera, mi abuela farmacéutica y la había vivido desde pequeño. Y el área de la salud me atraía poder desarrollar medicinas o dispositivos médicos que ayudaban a tratar enfermedades. Siempre me gustó. Después me gustó trabajar en una compañía que tenía principios. En Johnson & Johnson tenemos un credo que se escribió hace 80 años, que define cuáles son las responsabilidades de la compañía para con los pacientes y los clientes, para con los empleados, la comunidad. Y si haces todo bien, al final vas a tener un buen resultado con los accionistas. Y a mí ese credo me daba confianza, me inspiraba que podía hacer lo que yo pensaba que debía hacer y que eso iba a coincidir con lo que la empresa quería. Y eso fue importante para mí. Tal vez otro aspecto que fue importante es las posibilidades de desarrollo que una empresa como Johnson & Johnson te ofrecía. Johnson & Johnson te ofrecía poder trabajar en diferentes sectores de actividad, consumo, dispositivos médicos, farmacia, en diferentes regiones del mundo, en diferentes funciones, comercial, finanzas, supply chain, information technology, y me permitió trabajar en múltiples cosas. Yo he trabajado en diferentes sectores, en diferentes geografías, en diferentes funciones, y soy un producto del desarrollo profesional que Johnson & Johnson me ofreció. Y así, pues sin pensarlo, he pasado 35 años y cada día más contento de haber podido trabajar aquí. Es una trayectoria increíble y nos encanta poder aprender de esa experiencia. En ese sentido, Johnson & Johnson es una compañía muy reconocida por su cultura corporativa. Como Chairman y CEO, ¿cuál es tu rol a la hora de alimentar y de fomentar esa cultura y cuál es la interacción de la cultura con la estrategia? La cultura de Johnson & Johnson es fruto de la historia que hemos tenido como compañía y de la gente que trabaja en Johnson & Johnson. En este momento tenemos 135.000 empleados. Es una compañía con personalidad, te lo definiría así. Tenemos 140 años de historia. Nunca hemos tenido un merger o una fusión grande en Johnson & Johnson. La mayoría de las empresas que se han ido uniendo a Johnson & Johnson eran pequeñas y nosotros las hemos desarrollado internamente. Por lo tanto, siempre hemos podido mantener una personalidad propia alrededor de nuestro credo, que existe en todos los países en los que Johnson & Johnson está presente y en todos los empleados. ¿Qué es lo que intento hacer yo para poder fomentar esa cultura, que para mí está en la base del éxito de Johnson & Johnson y del tipo de gente que trabaja en Johnson & Johnson? Pues intento entender cuáles son las cosas que hacen que Johnson & Johnson sea un sitio especial para la gente para trabajar en Johnson & Johnson. Y después de décadas trabajando en Johnson & Johnson, pues hay algunos elementos que pienso yo que son muy importantes en nuestra cultura. Uno es que es una compañía dedicada al cuidado de la salud. Y cuando tú te dedicas a cuidar la salud, no solamente cuidas la salud de los pacientes, también cuidas a tus empleados. Y es una compañía donde el cuidado del empleado en todos los aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto de los beneficios sociales, en el aspecto del desarrollo, siempre ha estado muy presente para nosotros y es un elemento importante de la cultura, el enfoque en el empleado y el enfoque de la persona. Es una compañía inclusiva, una compañía donde intentamos que la gente se pueda sentir bien viniendo a trabajar todos los días, independientemente de cómo seas, de tu raza, de tu país de origen, y una compañía abierta. De hecho, tienen un CEO español. Soy el primer CEO de Johnson & Johnson que no ha nacido en Estados Unidos. Y luego es una compañía que yo siempre llamo de desarrollo.
La mayoría de la gente en Johnson & Johnson se ha desarrollado dentro de Johnson & Johnson. Por lo tanto, somos una compañía de crecimiento, somos una compañía de construcción, somos una compañía donde el empleado no viene a hacer un trabajo solamente, sino viene a desarrollar su carrera profesional en Johnson & Johnson. La antigüedad media de un empleado en Johnson & Johnson es más de 10 años. Ten en cuenta que es una antigüedad media elevada. Por lo tanto, es una compañía donde la gente puede desarrollar carreras. Esa combinación de elementos hace que tengamos una cultura fuerte. Tener una cultura fuerte tiene un impacto en la estrategia, ¿no? ¿Por qué? Porque hace que tengas una capacidad de evolución y de cambio mayor que otras empresas. Cuando tienes una cultura fuerte, cuando tienes un propósito bien definido, tienes una energía mayor para poder competir, para poder evolucionar, y yo creo que ese tipo de empresas tienen una mayor longevidad que otras. Y si yo busco cuáles son las características de una empresa longeva, porque tener éxito 20 años pues es relativamente fácil, pero tener éxito 140 años no es tan difícil. Esas características se relacionan mucho con la cultura de la empresa y el tipo de persona que disfruta de trabajar en Johnson & Johnson. Fantástico, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros parte de esa experiencia en estas más de 3 décadas trabajando en Johnson & Johnson y sobre todo por visitarnos en ESADE y dedicarnos este tiempo para Do Better Talks. Muchísimas gracias, Joaquín. Gracias a vosotros.